Bueno, pues vamos a empezar. ¿Sale? A ver, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Te acuerdas? Mercantilismo. Mercantilismo. Yo sé, ahorita el temario de teorías del, comercio internacional o la introducción al comercio internacional puede ser un poquito tediosa porque son puras teorías, ¿sí? Pero para que entiendas la operatividad necesitamos primero conocer la teoría, de dónde viene, por qué se hace así, o sea, cosas así, ¿sale? Por eso es que pues se puede hacer un poquito tediosa ahorita, pero poco a poco vamos a salir. La primera teoría que vimos, acuérdate que fueron las teorías, como la absoluta, la de la ventaja absoluta, la de la ventaja comparativa, la de localización, la de los factores productivos, la marxista. Vimos hace 8 días la de el mercantilismo y nos faltó terminar de ver la de David Hume, ¿sí? Sin embargo, creo que el que te las explique solo yo se está haciendo un poquito tedioso, entonces vamos a ver también un poquito. En video te explico, ¿vale? Para que puedas hacerlo un poquito más interactivo. ¿Qué es lo que quiero? Buscar la manera en que esta materia que es demasiado teórica, podamos encontrarle la parte, pues una parte en la que interactuemos un poquito más y vamos a ir trabajando y que no sea todo así cuadradito, nada más yo te hablo porque sí, hasta te voy a dormir un día de estos. Vamos a ver un poquito de lo que es la de David Hume, ¿sale? Vamos a ver. Este es el video número 7 de la serie Economía según los grandes economistas. En esta oportunidad vamos a hablar de David Hume, específicamente lo que postuló acerca del comercio y el mecanismo flujo de especies. David Hume fue un filósofo y economista que trató temas como el comercio, el intercambio, la moneda, el interés y la riqueza. El mercantilismo, como vimos en uno de los videos anteriores, planteaba que la prosperidad de una nación dependía de su flujo comercial y para esto entonces debía mantener una balanza comercial positiva. Esto es, porque la riqueza se entendía como la acumulación de oro y plata. Y de esa manera, pues, el mercantilismo entiende el comercio como un juego de suma cero. Sin embargo, David Hume difiere de estos conceptos y entonces replantea la prosperidad de la nación ya no en términos del flujo comercial meramente, ya no concibe la riqueza como la acumulación meramente de oro y plata y considera que el comercio no es un juego de suma cero. Entonces, David Hume dice que la riqueza depende de la fuerza de trabajo y de la cantidad de bienes producidos. Así entonces reconceptualiza ese concepto de riqueza. Por otro lado, dice que el comercio no es una situación ganador-perdedor, es decir, el concepto que... Ok, vamos a retomar. Mientras vamos viendo también el video, vamos retomando un poquito de lo que hemos hablado y ahorita lo complementamos con las diapositivas. En el mercantilismo, nosotros veíamos que para ellos el comercio internacional no era sumativo, no les daba una riqueza, ¿no? Y David Hume dice, no, espérate, es que sí, el comercio internacional, o mejor dicho, la riqueza de un país va a depender mucho del trabajo, de la fuerza, de la mano de obra que hagan todas las personas que forman parte de la comunidad. Obviamente esa fuerza de trabajo nos va a servir para estar fabricando diferentes tipos de productos, que ya habíamos visto en la del mercantilismo, que ellos buscaban hacer otro tipo de actividades que les permitieran mantener su estilo de vida, o un estilo de vida, mejor dicho, poder sobrevivir. Sin embargo, la fuerza de trabajo para ellos no era tan impactante. ¿Por qué? Porque ellos todo lo regían hacia los metales preciosos. Entonces, ¿qué es lo que hace David Hume? Retomar este mercantilismo y decir, no es por ahí por donde la nación va a poder prosperar, ¿sale?
Y entonces empieza a darnos otro tipo de argumentos para manejar la economía de una forma diferente. Vamos a seguir. Empezamos a manejar tiempo después y que aún mantenemos de que todos los participantes en el comercio salen beneficiados y que por eso el comercio es mutuamente beneficioso. Establece que la balanza comercial positiva más bien va a tender a equilibrarse con el tiempo a través del mecanismo flujo-precio. ¿En qué consistía este mecanismo flujo-precio? Tomemos este ejemplo que dimos en el video anterior acerca del mercantilismo. Tenemos entonces dos países, Tanzania y Mercandovia, que intercambiaban dos bienes y que entonces cada uno de ellos, gracias a lo que exportaba, obtenía alguna cantidad de oro. Entonces, el país que exporta más se enriquece más. Ese era el concepto meramente mercantilista. Pero entonces David Hume dice que el mecanismo flujo-especie se basa en la teoría cuantitativa clásica del dinero. Esto es entonces que existe una relación entre el dinero en circulación y los precios. Así entonces, si este país Tanzania exporta más, en ese país van a subir los precios. O sea, el producto que ellos exportan va a empezar a volverse después más caro. Esto va a afectar los términos de intercambio. Si un país exportaba trigo y el otro país exportaba tela, entonces hay un intercambio de trigo por tela. ¿Cuánto trigo se entrega a cambio de la tela? Eso son los términos de intercambio. Al subir los precios del trigo, en ese caso en Tanzania, ese país entonces va a ver afectados esos términos de intercambio. Para los mercantilistas, el dinero solo afectaba el volumen del comercio. Observemos qué pasa. Supongamos que tenemos 4 personas que cada una de ellas tiene 100 pesos. Todas tienen la misma cantidad de dinero y que entonces compran pizzas todas a un precio de 100. Visto de esta manera, entonces, pues cada persona gasta sus 100 pesos comprando una pizza que vale 100 pesos. Ahora bien, ¿qué pasaría si de pronto cada una de estas personas tuviera en sus manos 200 pesos? Es decir, el Banco Central emitió una cantidad de dinero adicional de manera que ahora las personas tienen el doble de efectivo en sus manos. Entonces esta primera persona viene y compra la primera pizza al precio de 100, pero como él tiene 200 pesos, compra una segunda al precio de 100. La segunda persona va y compra una primera pizza al precio de 100, pero puede comprar una segunda. Pero miremos que aquí nos quedan todavía 2 personas que poseen poder de compra, que tienen en sus manos cada uno 200 pesos y que también van a querer comprarse al menos una pizza. Entonces, estas personas, por decirlo de alguna manera, van a empezar a competir por la cantidad de pizzas que es limitada. Es que si de pronto tuviéramos 8 pizzas porque la pizzería igualmente de pronto duplicó su capacidad de producción, no habría problema. Pero las empresas no duplican su capacidad de producción tan fácilmente. Así que entonces estas personas van a querer empezar a demandar estos bienes. Cuando demandan entonces estos bienes, entonces el precio de las pizzas va a subir. Entonces ahora cada uno de ellos comprará una pizza pero al precio de 200. De manera que esa cantidad adicional de dinero lo que hizo fue incrementar los precios. Eso es lo que señalaba la teoría cuantitativa del dinero. Así que entonces cuando suben los precios, este país más bien exporta menos. ¿Y qué pasó con su balanza comercial? Que originalmente era positiva. Bueno, más bien se equilibró. A eso es a lo que se refiere este mecanismo flujo precio-especie planteado por David Hume, basado entonces en la teoría cuantitativa clásica del dinero que establece esa relación directa entre la cantidad de dinero y los precios. Más dinero en circulación significarían precios más altos. Así entonces el país con la balanza comercial positiva experimentará un aumento en los precios que desfavorecerá sus términos de intercambio. Este país exportará menos y su balanza comercial tiende al equilibrio. El país que tenga una balanza comercial negativa verá entonces disminuidos sus precios porque sale oro, ese país ve disminuida su liquidez y por lo tanto los precios bajan, así que entonces ese país se volverá más competitivo porque exportará más y su balanza comercial también tenderá al equilibrio. Así es que entonces hablamos aquí de un mecanismo en el que la economía tiende
al equilibrio. Este flujo de comercio tiende entonces a equilibrarse con el tiempo. David Hume reconoció la posibilidad de que más dinero en circulación también pudiera estimular la producción si la economía en este caso estuviera por debajo del pleno empleo, y creía que el dinero podría afectar más a los precios que las tasas de interés, aunque aceptó que más circulante podría bajar las tasas. Le invito a visitar la página www.habladeeconomia.com, a darle me gusta a este video y suscribirse al YouTube y al Facebook de Habla de Economía. Ok, entonces David Hume nos empezaba a hablar de esa relación que existe cuando hay demasiado dinero, ¿sí? ¿Cómo es que afecta en los procesos de adquisición de bienes y en los procesos de riqueza de bienes, o de riqueza, mejor dicho, para un país? Entonces, él nos empezaba a comentar cómo es que esto podía afectarnos en su momento por no llevar un control o no fijarnos exactamente en esto. A ver, acá está lo del mercantilismo y acá está la teoría monetaria de David Hume. Yo creo que con los videos como que se va afianzando un poquito más y luego lo vemos acá y se afianza un poquito más todavía. De todos modos, los videos recuerda que están en la plataforma. Ya tengo los videos para también las siguientes sesiones, entonces tú puedes entrar y ver en la plataforma. A ver, vamos a empezar. David Hume, obviamente nosotros estamos viendo todas las teorías que están haciendo, pero le damos el enfoque dirigido hacia el comercio internacional, cómo nos afectó, en qué nos benefició, etc. ¿Sí? David Hume fue un filósofo y economista escocés del siglo XVIII. Él realizó diferentes, pero también importantes contribuciones en lo que le conocemos como teoría monetaria. Una de las teorías más relevantes en el mundo económico actual, pues es precisamente la teoría del equilibrio monetario. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, como somos un mundo capitalista, este tema es el que a nosotros nos beneficia, ¿sí? El tema del dinero. Por eso es que tenemos nuestra teoría del equilibrio monetario y obviamente pues todos los países buscamos mantener un equilibrio. En términos simples, esta teoría sostiene que el flujo de moneda de un país afecta directamente su balanza comercial. ¿Sale? ¿Por qué? Porque resulta que depende cómo se mueva o cómo fluya la moneda o las monedas dentro de un país, es lo que va a hacer que la balanza comercial nos indique que hay un índice positivo o un índice negativo. Si el flujo no existe, si el flujo fuera muy lento, estamos hablando de una negatividad. Es decir, que el país no mantiene una economía que sea muy buena, que digamos, si no hay un excelente nivel de vida en la gente. Pero si es positivo, este dinero empieza a fluir entre todos los habitantes y todos los habitantes comienzan a tener un poder adquisitivo que hace que su nivel de vida obviamente mejore. Claro, también si es demasiado el dinero, obviamente afecta y pasa lo que vimos ahorita en el video. La gente tiene más dinero para comprar, ¿qué es lo que haces cuando tienes dinero? Pues empiezas a buscar acá, allá, y si te compras, por ejemplo, un labial que te gusta mucho, ahora compras 2 o 3 porque tienes dinero para comprarlos. ¿Y qué pasa entonces cuando todos tienen ese dinero para comprarlo o esa necesidad? Es decir, la demanda crece, pues la oferta para poder satisfacer a esa demanda no puede producir en demasía de un día para otro, porque eso necesita una planeación, necesitaría contratar más empleados, necesitaría a veces hasta contratar otro edificio, maquinarias, una inversión para la cual no está preparado en ese momento. ¿Qué hace? Bueno, si esta agüita te la daban 10 pesos y ahorita me vas a comprar 10 y tengo que satisfacer a todos y todos están en la misma postura que tú, o al menos la mayoría, pues esta agüita te la voy a vender ahora en 20, para que ya no te alcance para 10, te alcanza para 5. Y lo mismo va a pasar con los otros consumidores. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el país tiene que buscar mantener equilibrio en su balanza comercial. Así es como lo hace. Entonces, la teoría del equilibrio monetario de David Hume precisamente se basa en esta premisa de los cambios en la oferta monetaria de un país cuando producen cambios en los precios y en los salarios domésticos. En consecuencia, estos cambios afectan la competitividad de los productos y los servicios nacionales en el mercado internacional.
Claro, porque el agua que yo te decía que hoy te cuesta 20 pesos, pues ya se vuelve un producto que tiene más demanda, pero que es más caro. Entonces pueden salir otros productores también a venderla a lo mejor en 18 pesos y entonces empiezas a generar un mayor número de oferentes, pero también entre ellos surge la competitividad. A ver, ¿por qué te voy a comprar a ti la de 20 si él la da en 18? Tienes que darme un plus frente al del 18, ¿sale? Bueno, si por ejemplo la oferta monetaria de un país aumenta, los precios y salarios también van a empezar a aumentar. Lo que te decía, si empieza a haber más dinero, eso quiere decir que todos los ciudadanos empezamos a tener más dinero. Hay un flujo mayor y nuestro salario y nuestro poder adquisitivo, junto con el salario, pues se vuelve mayor. Esto hace que los costos de producción aumenten y reduce la competitividad de los productos nacionales en comparación con los productos extranjeros. Como resultado, las importaciones aumentan y las exportaciones disminuyen, lo que produce un déficit comercial. En comercio internacional, nosotros cuando hablamos que hay demasiadas importaciones comparadas con las exportaciones, hablamos de algo que se llama déficit. ¿Sí? Esto se llama déficit. Entonces, ¿qué es déficit? Déficit es cuando estoy comprando más de lo que vendo, ¿sí? Como país o como persona incluso. Y cuando vendes más de lo que compras, le estamos llamando superávit. Y cuando las compras y las ventas se encuentran en el mismo nivel, le llamamos punto de equilibrio. ¿Vale? Entonces, David Hume empezaba a meter estos términos y empezaba a hablar de medir importaciones y exportaciones para saber si mi país tenía un déficit, un superávit o precisamente estaba manteniendo el equilibrio, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es un déficit? ¿Cómo lo entendiste? Que es una compra que compras más de lo que vendes. Ajá. ¿Y un superávit? No me acuerdo. Vendes más de lo que compras. Ponlo para que no se te olvide, te espero, tú tranquila. Tú dime, espera, muy anotado. Y sin problema te espero. ¿Vale? Vendes más de lo que compras. Y punto de equilibrio es cuando tanto las ventas como las compras se mantienen en el mismo nivel. ¿Sale? La teoría de David Hume sostiene que este déficit comercial se equilibra automáticamente por medio de la salida del oro. Y es que hace años, y todavía los bancos centrales mantienen reservas en oro, ¿sí? Que es un metal precioso. Y hace mucho tiempo el oro todavía tenía una mayor relevancia y una mayor importancia, un mayor peso para todas las naciones. De alguna manera, pues sí sostenían que el oro los mantenía a flote. Entonces decía, este déficit comercial, si lo hubiera, es decir, si estás teniendo más compras que ventas, vamos a equilibrarlas por medio de la salida de oro y plata del país, ¿sí? Es decir, por medio de la venta de oro y plata. Ah, ya no era como el mercantilista decía, que para nada se podía vender su oro y su plata, ahí se quedaba porque eso significaba que el país sea rico. No, aquí decía, a ver, estamos teniendo un déficit comercial, por lo tanto, estamos teniendo malas condiciones económicas, no hay un flujo económico y la gente no tiene un poder adquisitivo. ¿Cómo lo podemos remediar? Pues vamos a vender el oro y la plata que tenemos. Vamos a hacer operaciones para poder así nosotros obtener dinero. Esto reduce la oferta monetaria y por lo tanto, pues también los precios y salarios cuando existe un déficit. Al mismo tiempo, el aumento de la oferta monetaria en el país con superávit, pues produce que los precios y los salarios sean mayor. Por supuesto, porque el superávit dijimos que es cuando vendo más de lo que compro. Y es que aplícalo en ti. Si tú, por ejemplo, tienes 1,000 pesos y con esos 1,000 pesos, digamos que produces chocolates para vender, ¿sí? De esos 1,000 pesos te gastaste, digamos que 500 para vender los chocolates, ¿sí? Para producir tus chocolates.
Si esos chocolates los vendes, pero ya no compras otra cosa, ¿qué va a pasar? Vas a recuperar los 500 que invertiste más otro tanto de dinero que va a hacer que tú tengas para comprarte lo que quieras, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú dices, de esos 1,000 pesos que me dieron, los 500 los invertí para hacer chocolates, pero no vendí los chocolates y por el contrario, pues necesito comer, necesito comprar ciertas cosas, ¿qué va a pasar? Pues vas a quedarte sin flujo de efectivo, ya no vas a poder comprar nada, solamente lo estrictamente necesario. Entonces, ¿tú en qué estás? En un déficit en esta situación, ¿sale? Pero cuando tienes un superávit, bueno, pues se supone que como hay un superávit, estás vendiendo muchos chocolates y no estás comprando muchas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues vas a tener más dinero, vas a poder incrementar, en este caso el país incrementa los precios y los salarios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con dinero. Entonces, esto reduce obviamente la competitividad en los productos, ¿sí? Esto reduce también las exportaciones y aumenta las importaciones. Este proceso continúa hasta que los precios y los salarios entre los diferentes países se igualan y se alcanza el equilibrio comercial. Y es que para todas las naciones lo importante no es tanto mantener un superávit, lo más sano es mantener un equilibrio, porque el superávit, como ya vimos, la demasía del dinero también genera que los productos suban de precio. Y entonces, obviamente, eso no nos conviene. ¿Sale? La teoría de David Hume ha tenido un impacto significativo para el comercio internacional. En primer lugar, decimos que ha proporcionado una base teórica para que se gestionen los acuerdos comerciales de tipo cambiario, como el sistema monetario internacional. También esta teoría nos ha influido en la política monetaria de los países, especialmente en términos de control de la inflación y la estabilidad de la moneda. Si entendemos cómo es que fluctúa precisamente el dinero, cómo es que el dinero juega con la estabilidad de las empresas, con la estabilidad de los precios, con la estabilidad del ciudadano y demás, si lo entendemos obviamente es porque estamos dentro del sistema monetario internacional y trabajando como el sistema monetario internacional nos lo indica, ¿sí? Obviamente que se mezclan varios factores, ¿sí? Varios factores que nos van a decir, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer que los países, por ejemplo, México, su nivel inflacionario ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? O sea, nosotros decimos, ¿cómo nos damos cuenta? Pues porque, por ejemplo, aunque te suban el salario, digamos que con tu salario hace años podías comprar una mesa de madera. Hoy con tu salario a lo mejor solamente te alcanza para media mesa de madera y nadie te va a vender media mesa. Necesitarías 2 salarios para comprar una mesa de madera. Pues ahí nos damos cuenta que los precios realmente son más altos y que el poder adquisitivo de nosotros no es el idóneo para poder adquirir los productos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esta teoría? Bueno, la teoría de David Hume se basa en la idea de que la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía va a determinar el valor de la moneda. Si bien hay más bienes y servicios disponibles, el valor de la moneda va a disminuir porque habrá más competencia entre los productos y servicios a los que se puede acceder con esa moneda. Por otro lado, si la cantidad de bienes y servicios disponibles disminuye, el valor de la moneda aumentará porque hará menos competencia en los bienes y servicios a los que pueda acceder con esta moneda. O sea, depende, la moneda lo que cuesta y para lo que te alcance, por ejemplo, por así decirlo, David Hume decía que este valor se da gracias a la cantidad que vamos a tener en el país de bienes y de servicios disponibles para todos los que estamos ahí. Eso es lo que hacía que la moneda valiera mucho o valiera poco, la cantidad de bienes. La teoría monetaria de la crisis. Bueno, la teoría monetaria de la crisis se basa en las ideas del economista David Hume. Según esta teoría, las crisis económicas pueden ser causadas por una falta de liquidez en el mercado y una disminución. Espérame tantito. A ver, según esta teoría, la crisis económica puede ser causada por una falta de liquidez en el mercado y una disminución en la oferta monetaria. O sea, esto se trata de que cuando hay menos dinero circulando en la economía, existe una caída en la demanda y una disminución en la producción, lo que puede llevar a una recesión. Y es real.
Eso, hasta la fecha es real, ¿sí? Ok, entonces, es real esta parte porque tú dices, a ver, si en el país la gente no tiene dinero, la gente no tiene con qué comprar, ¿tiene necesidades? Por supuesto, las sigue teniendo. El hecho de que no tengas dinero no quiere decir que tus necesidades se acabaron, lamentablemente, ¿no? Ojalá si fuera. No, la realidad es que sigues teniendo necesidades. Sin embargo, empiezas a tratar de tener realmente tus necesidades o a priorizar tus necesidades, ¿sí? ¿Cómo las priorizas? Pues empiezas, por ejemplo, a decir, mira, ¿sabes qué? No sé, dentro de mis prioridades son, ahora, o como, o voy al cine, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues como no tengo mucho dinero, solamente voy a comer. Ahora, como no tengo mucho dinero, pero tengo la necesidad de comer, pues a lo mejor no voy a comer carne. Voy a comer para lo que me alcance. Y esa mentalidad o esas acciones también las va a hacer la demás gente que no tiene dinero. Y entonces, ¿qué pasa con el cine, por ejemplo? Pues no es que no quieran ir, no es que no tenga el ciudadano la necesidad de divertirse o de desahogarse un poquito. Es simple y sencillamente que no existe un flujo económico positivo que le permita a la ciudadanía asistir al cine. Entonces ya no va a haber demanda y los cines van a tener que empezar a decaer. La oferta de ellos ya no va a ser llamativa a menos que bajen demasiado los precios, pero demasiado, ¿sí? Entonces, por eso dice, cuando hay menos dinero circulando en la economía, hay una caída en la demanda y una disminución en la producción. Si los de los cines fabricaban, no sé, cuánto, digamos, 100 litros a la semana de refresco, ahora no hay gente que vaya. Su producción va a tener que ser, a lo mejor entre palomitas y refresco, del 10% de lo que estaban acostumbrados a producir. Eso incluye que tampoco van a tener entradas para dinero. Eso implica que no va a haber salarios y ya no va a haber puestos. Entonces, así es como se empieza una recesión y está aplicando solo al cine. Ya no estamos hablando de la ropa, de los zapatos, de celulares, de otro tipo de cosas, en donde como la ciudadanía deja de tener dinero, deja de demandar ciertos productos y ahora lo que hace es que como no hay una demanda, no hay producción, no hay producción, no hay fuentes de empleo. No hay fuentes de empleo, no hay dinero para la gente. Es un círculo, ¿sí? Ese círculo se le llama recesión. Y ese círculo ha pasado también en México. Los monetaristas, y no puedo decirlo, los monetaristas dicen que la mejor manera de prevenir y resolver las crisis es mediante un control de la oferta monetaria. Si los bancos centrales pueden aumentar la oferta monetaria en momentos de crisis, esto puede ayudar a estimular que la economía fluya y que obviamente, pues, como la gente empieza a tener dinero, va a aumentar la demanda y la producción. La teoría monetarista también destaca la importancia del ajuste económico en el mercado. Sin embargo, bueno, recordemos, los bancos centrales son los que nos ayudan con las reservas de oro y divisas que tienen, entre otros metales como la plata. Cuando hay una crisis,
ellos empiezan a generar una mayor oferta monetaria. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa oferta monetaria que ellos emiten. ¿Por qué? Porque pasó cuando fue la pandemia. Países como Estados Unidos lo que hicieron fue, no pidieron préstamos, no pidieron ayudas, pero solicitaron al Banco Central generar una mayor oferta monetaria, a su Banco Central. Y entonces hoy tenemos un Estados Unidos que tiene recesión, un Estados Unidos que tiene problemas económicos. Hay que entender que muchas veces nosotros, por ejemplo, en México dijimos, no nos está afectando la pandemia. En el momento no. En el momento no se vio, pero hoy tenemos una devaluación, una inflación muy fuerte derivada de la pandemia y otros factores, obviamente, ¿no? Pero al final la pandemia pegó. Y lo estamos viendo ya así fuerte, 2022, 2023, cuando la pandemia fue 2019. Y así les está pasando a varios países, por eso empiezan a colapsar algunas economías. ¿Por qué? Porque vienen precisamente de que algunos bancos centrales tomaron la mala decisión de generar una gran oferta monetaria. No es que sea malo generar oferta monetaria, hay que cuidar mucho la cantidad, que fue lo que le pasó a Estados Unidos. Por eso tiene problemas ahora. Como generaste una mayor oferta monetaria, ¿qué es lo que pasó con mucha gente? Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó con salarios a medias, mucha gente de plano pues ya no pudo estudiar, por ejemplo, me tocó ver muchos casos de chicos que no pudieron seguir estudiando. En Estados Unidos, ¿qué hicieron? Ah, bueno, pues vamos a generar más dinero, entonces vamos a darles dinero, que vean que sigue fluyendo. ¿Qué pasaba? La gente seguía comprando, la gente se estaba endeudando, porque aparte empezaban a ofrecer muchos instrumentos de deuda para que la gente pudiera comprar y adquirir las cosas como las tarjetas de crédito. Hoy, por ejemplo, también vemos que los bancos están lidiando con las tarjetas de crédito porque aquellos que las saturaron, por ejemplo, en pandemia, hoy no pueden pagar. Entonces, tenemos esos temas, ¿no? A eso se refiere básicamente este tema de la oferta monetaria, de cómo manejar el dinero. Y entonces dice, según Home, los mercados tienden a equilibrarse de manera natural después de una crisis económica. Por ejemplo, si hay una disminución en la oferta monetaria, los precios y los bienes pueden caer. Dice que dice Home que de manera natural se van a equilibrar. Sin embargo, no siempre pasa. Claro que tienen que llegar en algún momento a equilibrarse, eso es por supuesto. Sin embargo, aquí el tema es cuánto te vas a tardar en equilibrarte. Porque si eres una nación que se va a tardar décadas o hasta siglos, ¿te imaginas el daño para la población en todo ese tiempo? No va a ser tan fácil levantarte. Y a lo mejor ni siquiera llegas a sobreponerte o a equilibrarte. Simple y sencillamente llegar a acostumbrarse a ese estilo de vida. ¿Sí? Entonces, David Home planteaba todavía cosas muy interesantes y que hasta la fecha pues todavía podemos entender y comprender y aplicar también en lo que es la vida cotidiana. ¿Sale? Esta tarea ya la hiciste, la del, ¿no? ¿Cuadro comparativo? ¿Cuadro comparativo? No. Ese era el de la semana 1. Hoy se sintió feo. Pensé que estaba temblando. Este es el que dices, el cuadro sinóptico. Porque el comparativo, acuérdate que es para quien no viene. Tú no. Acuérdate, tu tarea es esta, la que dice para sesión presencial y remota. Sí, esta no es tuya. Esta es para los que no vienen. ¿Sale? Recuerda que se cierra la plataforma el 7 de octubre. Esta es la tuya, elabora un cuadro comparativo. Ajá. Esta es la que dices. ¿Sale? Así que te dije que nada más hoy veíamos lo de David Home para que terminara su cuadro comparativo, porque esa no la habíamos visto. Ok, vamos a ver lo que sigue. Esto es referente a David Home. ¿Dudas? ¿No? ¿Qué nos explicaba entonces David Home en conclusión? Pues nos explicaba precisamente cómo es que esa oferta monetaria podía afectar o no a todas las producciones y al comercio internacional en lo que va a exportar o lo que va a importar, la cantidad, que para él era importante exportar. Entre más exportabas, mayor riqueza había en tu país. Y hasta la fecha es importante.
nos daba conceptos como superávit, como déficit, como puntos de equilibrio. Mis diapositivas acá. Bueno. Vamos a ver otras teorías, entre ellas la clásica. La clásica nos va a retomar lo que es la teoría de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Es decir, vamos a retomar a Adam Smith y vamos a retomar a David Ricardo. Es que de tantos Davids ya me hago bolas. Oye. Pero, vamos a ver primero este. Universitario de Cursos de Negocios. El día de hoy voy a explicar dos conceptos muy importantes del comercio internacional, la teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa. La teoría de la ventaja absoluta fue desarrollada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, o The Wealth of Nations, que explicaba el flujo de comercio de bienes entre países. Y explicaba lo siguiente: la ventaja absoluta se presentaba cuando un país es capaz de producir un bien utilizando menos recursos que otro productor. Dicho de otro modo, la ventaja absoluta está presente cuando un país o una persona es capaz de desarrollar una actividad a un costo más bajo. Tan simple como esto. Adam Smith también mencionó lo siguiente, que la ventaja absoluta puede ser natural o adquirida. La ventaja natural se refiere más que nada a la capacidad geográfica o la riqueza geográfica que puede tener un país. Es por ese motivo, por ejemplo, que el Perú se especializa en café, en el espárrago, en la palta, porque tienen los nutrientes del suelo que le permiten tener un producto con mejor o mayor calidad que ese mismo producto desarrollado o producido por otros países. La ventaja adquirida ya no se refiere tanto a la geografía o a la naturaleza, sino más que nada a la capacidad de producir un bien más barato. Por ejemplo, en los últimos años se ha presentado una tendencia de la importación de bienes manufacturados más que productos agrícolas. Es decir, países que no tienen recursos naturales tan vastos o amplios, pero sin embargo han desarrollado capacidades productivas, ¿no? Como por ejemplo desarrollo tecnológico, podrían tener una ventaja absoluta versus otros países. Este es el caso de China. Sin embargo, en los años después se observó de que un país realmente no va a ser capaz de producir o de tener ventaja absoluta en todos los bienes. Otro teórico, David Ricardo, en el año 1817, examinó esa pregunta: ¿qué pasaría cuando un país puede producir todos los bienes con ventaja absoluta? Y se llegó a la conclusión de que un país tiende a especializarse en aquellos bienes en los cuales tiene ventaja de costos y los exporta, y por otro lado importa aquellos bienes que han sido desatendidos o que el país no ha estado tan enfocado en producción y por ende no tienen ventaja de costos. De esa manera es que fluye el comercio entre países. Un país tiende a exportar aquel bien en el cual se encuentran especializados y por ende tienen ventaja, y importan bienes de otros países en los cuales no tienen ventaja, pero lo importan de países que están especializados en la producción de dichos bienes y por ende tienen calidad, costos bajos, entre otros elementos importantes. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias. Estén atentos a otros videos que vamos a colgar en el canal. Ok, entonces esta teoría, la clásica, retoma lo que ya habíamos visto, que es la teoría de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, ¿sí? También vamos a ver ahorita la keynesiana y la neoliberal. ¿Te acuerdas que las vimos y ya las entendiste mejor, la de David Ricardo y la de Adam Smith? Ok, entonces vamos a ver, si no, lo volvemos a explicar, ¿va? Vamos a checar ahorita en clase que me identifiques cuáles son los puntos que diferencian la teoría de la ventaja absoluta con la de la ventaja comparativa, los que tú hayas entendido. Entonces, a ver, ponlos y ahorita los vamos
los vamos a comentar y los vamos a complementar de ser necesario, obviamente.